vivir. La primavera de abril, con sus flores y fragancias, donde pasiones y ansias las podamos compartir. Yo quiero hacerte sentir. Miren, como es el amor llanero. Queremos darle gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos estar esta mañana aquí. Ustedes saben que este cuadro, quiero darle gracias a Dios Todopoderoso. Sin Él nada somos, hay que recordar eso. Este cuadro que tenemos aquí atrás de mi comandante Chávez fueron mis inicios aquí en TV Fan. Mis cadetes que me están escuchando aquí. Y, querido compañero, que en paz descanse, superior, coronel Coronado Bianchi, y el general de brigada para ese momento, Álvarez Bellorín, me llamaron, ya yo estaba en el mundo de los brigadistas, formándome como brigadista, y me llamaron para hacer un programa sobre el libro azul. Y con ese cuadro comenzamos. Con ese cuadro. Nosotros vamos a estrenar nuevo escenario. Dios mediante el día martes. Estamos comenzando con nuevo escenario. ¿Oíste? Se llama Corredor. Vas a estar aquí para el estreno del programa el día del martes del nuevo escenario de Artillería Bolivariana. Guillén, que está en audio, Rodríguez, Pablo Morillo, ¿no? No, Apegato, Pablo Morillo. Y el cadete que está aquí, ¿cuál es el nombre del cadete que está aquí? Aray. ¿Tú eres de dónde, Aray? Tú eres de Oriente, tú eres de la tierra de Julio Miranda. ¿Conoces a Julio Miranda? ¿Sí lo conoces, las canciones? ¿Ah? ¿Seguro? ¿Seguro? Cántame una canción de Julio Miranda y Pavé. Nómbrame uno, pues nómbrala. ¿Ah? El caballo blanco, no, chicos, es una ranchera, vaya. ¿No? Mira, Julio Miranda era el hombre que cantaba: yo soy de Oriente, pero me siento llanero. Yo ya he querido a la llanura invitar algunos versos con sabor carupanero. Ya, o era oriental, pero cantaba música llanera, pero espectacular, hermano. ¿Oíste? Julio Miranda, que le cantó a Ali Primera. Ay, Ali Primera, y él te fuiste tú. Pueblo quedó llorando, ay, Ali. Si tú volvieras con tu guitarra a cantarle a los muchachos. Muy famoso, ¿vale? Yo creo que el mejor representante, que me perdonen los cantantes orientales, en cuanto a ese género de la música criolla, que se da mucho en los llanos venezolanos, Julio Miranda fue el mejor intérprete. Mira, ese es Julio Miranda, súbele. Escucha esa canción. ¿Y qué vamos a hacer, ve? Si hay que perder, ¿verdad? Esa canción. Ah, pero este sí la conoce, Guillén. En silencio. En silencio. He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. Si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. En silencio. He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. Si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer, para mal o para bien, a mí me tocó esta ruta y ¿qué le vamos a hacer? Si hay que perder, aún no estoy resignado, déjenme seguir luchando que mi deseo es vencer. Julio Miranda. Gracias, Guillén. Ya está atento. Guillén es de Valleguanape. ¿Ya? Esa es una zona muy llanera donde se escucha mucha música venezolana. Ahí en Valleguanape, ¿verdad, Guillén? Guillén sabe. Y Aarón, que está aquí, nos está visitando aquí en el programa, allá de los Valles Tucutunemos, le gusta la canción esa. ¿Cómo que se llama la canción que tú escuchas mucho, chico? Pecho Rajado, ¿vale? ¿Oíste? ¿Has escuchado la canción de Pecho Rajado, bien? Esa es la canción de Aarón. Esa canción es la canción de Aarón.
Pecho Rajado, búscale Pecho Rajado ahí para que Aarón se emocione, chico. Mira esa canción. Esa canción de Pecho Rajado, Dios mío, se escuchó mucho en su tiempo, Aarón. De ahí yo creo que Aarón se enamoró de esa canción de Pecho Rajado. Porque el Pecho Rajado es una persona que está despechada, pues, ¿me entiendes? Un despecho, pero de esos despechos fuertes, Aarón. Y él cantando esa canción, casi que llora, ¿ah? El cantante, esa canción de Pecho Rajado. Miren, nosotros estamos, como siempre, preocupados y ocupados. Mira, está Pecho Rajado. Ahí se emocionó Aarón, mira, se emocionó. Ajá, ese es Pecho Rajado. Ese hombre sí estaba enguayado, ¿verdad? Pecho Rajado. Escúchalo. Porque llegué amaneciendo. ¿Viste? Pecho Rajado, se llama Pecho Rajado. Esa es, ¿velaron? Miren, mis queridos televidentes, bueno, vamos a comenzar este programa. De alguna manera, Artillería Bolivariana siempre ha sido una vanguardia de temas actuales, de la historia. Figúrense que nosotros ayer hicimos un taller. Mira, ahorita cuando viene en el coro es que dice, se llama Pecho Rajado. No, Aarón. Decía yo, para entrar en el tema de hoy, que Artillería Bolivariana siempre ha sido un programa que toma el pensamiento bolivariano, por eso se llama Artillería Bolivariana. Robinsoniano, zamorano, sucrense, mirandino, la historia como un elemento necesario para enfrentar las batallas que estamos dando. El ser humano, por ahí yo hice una investigación que voy a traer el día lunes, para que veamos, desde el comienzo de la historia hasta la actualidad, los pocos periodos de paz que ha tenido la humanidad, querido compañero. Los pocos periodos de paz que ha tenido la humanidad. Ha sido un conflicto permanente el ser humano. Bolívar se hizo una interrogante, como todo. Todo debe surgir de una interrogante, del qué hacer. ¿Cómo hacemos? Tenemos esta disyuntiva, ¿qué hacemos? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo corregimos? Eso es permanente. Eso es permanente. Difícilmente uno deja de estudiar, muchachos. Cuando uno se apasiona por esto, en lo que yo en mis comienzos como brigadista, cuando me mandaron a hacer ese taller en la Fuerza Armada, se me sembró el estudio en las venas, la lectura, la investigación, pero además las nuevas formas de diseñar estrategias, métodos para avanzar. Mira, Pecho Rajado, mira, ahora sí, ¿ves? Ajá, súbelo un poquito ahí para que los televidentes escuchen la canción de Aarón. Mira, ¿ves? Lo que estaba despechado. Faltó poquito para volverse demente. Por una mujer, ¿ves? Casi consigue la muerte. Bendito sea Dios. No se despechen así. ¿Tú no andas despechado, Aarón? Miren, decía yo que esos elementos, este programa, un grano de maíz, 1000 cosas para uno enfrentar, entender, contextualizar, comprender. Pero además, cómo transformamos, cómo damos la batalla. Este tema de la formación académica, espiritual, yo hace poco desarrollé este tema, que se llama formación académica y espiritual. Vamos a completar la palabra aquí. La formación académica y espiritual. Y me basé, hay muchos marcos referenciales. Los marcos referenciales, ¿sí? Los libros, la lectura, mis queridos muchachos. El tema de la formación académica y espiritual, uno de mis marcos de referencia es la Compañía de Jesús. Es la estructura de los jesuitas. ¿Por aquí, por esta cámara? ¿Por cuál cámara? Ajá.
Ajá, ahí está, ahí me está ponchando el que llaman Morillo. Pablo Morillo ya está entrenado, ¿eh? Ahí está, ¿ves? El tema de la formación académica y espiritual. Estas son investigaciones. Y aquí yo investigo el tema de la resistencia ante la guerra psicológica. Por aquí va Morillo, tú eres el que va. Mira, bien. La resistencia ante la guerra psicológica. Principios, por qué se lucha. Se lucha, ¿por qué? Mejor, vamos a leerlo. Principio. Cuando el liderazgo, para contextualizar bien lo que quiero mostrar aquí con el principio de la resistencia de la guerra psicológica, ¿no? Figúrense lo que dice aquí. Voy a entrar en contexto aquí y voy a leer estas dos partes que están aquí. La resistencia ante la guerra psicológica y un principio fundamental para poder resistir esta guerra psicológica. Y hablamos entonces, vean cómo una investigación es una investigación completa que estoy haciendo. Blindaje intelectual. Aquí dice blindaje intelectual. Y este blindaje intelectual que estoy desarrollando en mi investigación, lo estoy contextualizando con el tema de la formación precisamente. ¿Dónde están mis apuntes? Aquí están mis apuntes, mis otros apuntes. Aquí está, ¿ve? El blindaje intelectual y espiritual. Va encajado con esto que está aquí. Vente para acá otra vez, mi querido camarógrafo. Diría alguien por allí, ¿ve? El blindaje intelectual y espiritual. ¿Ve? Y dice, cuando el blindaje intelectual y espiritual se descuida, los cuadros se vuelven vulnerables. No solo a la propaganda externa, que viene de afuera, sino al desánimo, a la confusión ética y a la pérdida de la cohesión interna. Si la formación es solo técnica o procedimental, el individuo es un ejecutor, pero no un defensor a la misión. ¿Cuál misión? El campo de batalla de las ideas. Sin años de formación en lógica, miren lo que estamos planteando en esta investigación, mis queridos compañeros que me acompañan aquí en el estudio. Sin años de formación en lógica, retórica y ejercicios espirituales. Ahora, ¿qué tenemos que formarnos? ¿En qué tenemos que formarnos para la guerra cognitiva? Lógica, dialéctica y retórica. La lógica para detectar las mentiras o las falacias de la narrativa enemiga. La dialéctica para entender las contradicciones del enemigo, del entorno, geopolítico. Y la retórica para que cada cuadro sea en su entorno un comunicador eficaz de la verdad. Y luego hablamos de la resiliencia, por aquí está, resiliencia cognitiva. Déjame subrayártelo aquí para que veas toda la investigación que estamos haciendo, compañero Aray. Aquí está la resiliencia cognitiva. Vean esto, Dios mío santo. Una investigación hecha. La resiliencia cognitiva. Toda esta investigación obedece a que tenemos que blindarnos intelectualmente. Tener un blindaje intelectual, hermano, para no caer en la confusión. Y eso pasa por un proceso formativo largo, con una estructura. Por eso hablé del tema de los jesuitas, mis hermanos jesuitas. Una estructura impecable, desde la primaria, pues, hasta la universidad. Una formación académica y espiritual, con principios, con propósitos, con metas colectivas, por encima de las metas individuales. Cuando Bolívar alertó sobre el tema educativo, todo esto es el tema de la investigación, del marco referencial que yo llamo. Los jesuitas, mi maestro Simón Rodríguez, mi maestro Luis Prieto Figueroa, que tiene un libro hermosísimo que se llama
el hombre y la política, conociendo la etimología de la palabra política. ¿Qué es la política? Diría Enrique Dussel en ese libro Las 20 tesis de política. ¿Y para qué la política? Que no debe confundirse política con partidismo político, no puede. Una cosa es partidismo político, otra cosa es política de la polis, de las ciudades-estados, el concepto holístico de la política. Hasta el ejercicio político como el arte de gobernar, las ciencias políticas y sus distintas ramas. Pero tiene que ver con el constructo del Estado. Figúrense en este tema aquí. Esto vamos a desarrollar un poquito estos temas, ¿no? El tema de la formación espiritual. Aquí está un libro de mi maestro Simón Rodríguez, Bolívar. Repito, mucha lectura. El comandante Chávez propuso en uno de sus discursos, voy a buscarlo porque tengo ese libro, crear centros de análisis de la noticia nacional, regional, municipal, centros de análisis con un equipo multidisciplinario. Y yo estoy aquí soñando solo, pues mi investigación, esta es una investigación muy personal, mía, porque tengo una responsabilidad de formar unos cadetes en mi querida Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Agradezco a mi mayor general Sabarce el honor, pero cada vez busco fórmulas, métodos de cómo profundizar en el tema educativo para formar a las generaciones de relevo y que eso sea transmitido, se siga fortaleciendo el tema educativo. Porque como decía yo, Bolívar alertó sobre esto. Él dijo, las naciones marchan al término de su grandeza con el mismo paso con que camina su educación. Pero alertó, dijo, ojo, se hunde si esta se hunde, fracasa si esta fracasa, se corrompe si esta se corrompe. ¿Cómo formar? Entonces, por aquí hablamos de formar desde el punto de vista axiológico de los valores. Por ejemplo, miren lo que dice aquí. Para contrarrestar esa falta de peso de formación actual, podríamos proponer 3 ejes de blindaje. Repito, el tema es el blindaje intelectual. Inmediato para los cuadros, rescatando la disciplina. Fortalecimiento, el primer eje. El primer eje. Fortalecimiento del eje axiológico. Fortalecimiento del eje axiológico. Aquí está. Una investigación que sigo profundizando. Esta investigación que yo estoy haciendo, propia por la responsabilidad que tengo. ¿Cómo hago para seguir fortaleciendo a nuestra juventud, su conciencia, para amalgamarla cada día con más conciencia? Por eso es que estos 3 puntos que están aquí, ¿ya? Blindaje intelectual, ¿ya? Aquí está la solución que plantean los jesuitas. El problema, ¿cuál es el problema que nos estamos presentando? Los cuadros que actúan por inercia o beneficio, no por propósito. ¿Cuál es la solución? Según mi marco referencial, que son mis queridos hermanos jesuitas, el examen de sí mismo, implementar espacios de reflexión profunda sobre el compromiso ético y el propósito histórico de su función. Un cuadro que sabe por qué lucha es inmune a la guerra psicológica que busca quebrar su voluntad. Se hace inmune a la guerra psicológica. Por eso hablamos de blindaje intelectual. Luego tenemos aquí, moderno blindaje. La guerra cognitiva explota la falta de pensamiento crítico. Figúrense ustedes, la guerra cognitiva explota la falta de pensamiento crítico. El problema, se consume información de forma pasiva, redes sociales, rumores, se consume de forma pasiva. ¿Cuál es la solución ante ese problema de ese consumo de forma pasiva y de rumores? Por no tener el blindaje intelectual, nosotros planteamos
el siguiente problema, la siguiente solución. Perdón, la siguiente solución. Formar a los cuadros en lógica, dialéctica y retórica. ¿Qué es la lógica? Repito, para detectar las mentiras o las falacias de la narrativa enemiga. ¿Qué es la dialéctica? Para entender las contradicciones del entorno geopolítico. ¿Y qué es la retórica? Que cada cuadro en su entorno sea un comunicador eficaz a la verdad. Y luego viene el tema de la resiliencia cognitiva. ¿Cuál es el problema? La saturación informativa genera fatiga mental y parálisis. Solución, vean la solución. Disciplina del estudio sistemático. Menos consumo de titular y más estudio de documentos fundacionales. Historia y doctrina. El conocimiento profundo actúa como un ancla en medio de la tormenta de la desinformación. Actúa como un ancla en medio de la tormenta de la información. Miren, sigo estudiando. Todo lo que estudio lo enmarco dentro de lo que es el blindaje intelectual. Para dar la batalla comunicacional, para poder dar la batalla ante las redes. La juventud consume muchas redes. ¿Cómo protegemos a nuestra juventud, queridos muchachos? Que es la fuerza principal que debemos proteger. La generación de relevo. Una juventud consciente. Y de allí formar, la juventud debe formar. Y así pues, debe haber una formación adecuada, diseñada en cada etapa del individuo. Consciente. Ahora, figúrese. Este blindaje intelectual lo desarrollé con un señor que llaman Andrew Jackson, un presidente de los Estados Unidos. Y una de sus campañas era Jackson sin bancos. Jackson sin bancos. Todavía no existía para el momento de su gobierno la Reserva Federal de los Estados Unidos, que como todos sabemos es un banco privado. El tema de la banca, el tema del financiamiento, el tema del Fondo Monetario Internacional, la banca mundial, los mecanismos, los giros de Ciro, creo que se llama así si no me equivoco, que es el sistema de que dice cuáles son las monedas que dominan el mundo, quiénes están allí, quiénes entraron en ese sistema financiero. Toda lucha, como yo he dicho aquí, tiene un trasfondo económico. Vamos a hacer una pausa y al regreso yo quiero compartir con ustedes parte de lo que significó el gobierno de Andrew Jackson, figúrense, un marco referencial del mismo gobierno de los Estados Unidos. Y por qué este señor, de alguna manera, fue atacado y sacado del gobierno. Así como cuando el gobierno de los Estados Unidos no obedece a las élites financieras, son sacados del juego. En estos días lo conversamos. Hay que ir más allá de las élites mundiales, el poder detrás del poder. El poder detrás del poder. Pero a Abraham Lincoln le dan un tiro a quemarropa. Estaba en una obra de teatro, allá en un teatro, el nombre era el Teatro Washington, no recuerdo el nombre exacto del teatro, pero creo que era Washington. Allí, y llegó el asesino y casi que a quemarropa le da un tiro en la cabeza y muere, por cierto, un 15 de abril. John Kennedy. Y vean el último discurso de John Kennedy, lo que él plantea allí. John Kennedy. Vamos a una pausa y al regreso quiero desarrollar este tema para que sigamos blindándonos intelectualmente hablando. Blindaje intelectual. Una pausa y ya volvemos. Solo te pido que me des fuerza y valor para luchar en la
vida, encontrar la fe perdida, debo asumir con honor. Entre los dos, el recuerdo de un amor que sigue vivo. Yo soy tu hijo querido, tú mi padre, gran señor. Hoy no te estamos de regreso a este tu programa Artillería Bolivariana. Miren, a Dios sea todo honor y toda la gloria. La gloria no es de uno, es de Dios. Uno sin Dios nada es. Es mi creencia, respeto profundamente, como lo he dicho aquí, las otras creencias. Todas. No somos dueños de la verdad absoluta. Defendemos la verdad en la que creemos, sin imponerlas. Simón Rodríguez, yo enseñé este libro por aquí, ¿no? Gran maestro, Simón Rodríguez, definitivamente hay que seguir estudiando. Yo creo que esto yo le veo. El bien común es económico. ¿Por qué cámara lo enseño? La 1. Vamos para acá. Vea, la 1. Cámara 1, el bien común es económico. Ahora mire lo que dice aquí. Simón Rodríguez entiende, déjame subrayártelo para que se vea mejor. En esto es lo que vivimos, esto es lo que vivimos estudiando nosotros día a día. Esto es lo que vivimos estudiando. Entonces, mira, él dice, Simón Rodríguez entiende que el bien común es económico y no hay más que un bien común. Miren el pensamiento profundo. Por eso Simón Rodríguez decía que una revolución política pide a gritos una revolución económica. Por eso yo he dicho, basado en todos los elementos bolivarianos, robinsonianos, que nosotros llevamos de manera admirable, tal como lo dice el maestro, la batalla política. La económica no llegó ni siquiera a iniciarse. En el 2006 el comandante Chávez pronuncia ese discurso. Dice que venía la batalla económica y es allí el nudo gordiano, que iba a ser más lenta, más difícil, por 1000 elementos que pudiéramos nosotros describir, nombrar, en esa dificultad de lo que significa establecer un modelo económico. Sobre todo con el sistema financiero que se implementó a nivel mundial, con las imposiciones, con las relaciones que se establecieron en el mundo. Esto encaja perfectamente con toda la investigación que estamos haciendo. O sea, mucho antes ya lo había dicho Simón Rodríguez. Una revolución política pide a gritos una revolución económica. No hay independencia política si no hay soberanía económica. Es imposible, son dos. Nosotros, yo lo he explicado aquí, porque además Bolívar lo explica en la Carta de Jamaica. No teníamos soberanía económica. Simón Rodríguez dice, el sistema colonial está intacto. Nosotros fuimos colonizados por la industria. En nuestro proceso de independencia estaba surgiendo la revolución industrial y estaba muriendo el sistema esclavista como tal. Otra nueva forma de colonizar, otra nueva forma de esclavizar, la industria. Bolívar dice en la Carta de Jamaica, vea usted qué hace España. Se lleva todas las materias primas de las colonias y luego le vende el producto manufacturado. Teníamos que desarrollar una industria. Y en esa batalla económica estamos hasta hoy. Hasta hoy. Para el debate. Entonces miren esta pequeña investigación para fortalecer toda la investigación que estamos haciendo con el tema de blindaje intelectual. Con el tema de blindaje intelectual. Yo voy a leerlo, pero aquí dice, el caso de Jackson
es emblemático porque demuestra que la soberanía política es frágil si no está respaldada por centros de poder, si no está respaldada, por una estructura financiera que responda a los intereses de la nación y no por centros de poder transnacionales o élites privadas. Cuando hablamos de ese blindaje intelectual en los análisis de soberanía contemporáneo, nos referimos a la capacidad de los cuadros estratégicos para identificar cuándo una institución financiera deja de ser una herramienta de desarrollo y se convierte en un mecanismo de control externo. Y luego continúa la lectura. Para profundizar en este análisis de la soberanía económica, podemos observar tres dimensiones que Andrew Jackson, presidente de los Estados Unidos, atacó y que siguen vigentes. 1. Identifique al emisor. Es lo primero. Esos son los tres elementos que Andrew Jackson, ese presidente de los Estados Unidos, atacó y por lo cual fue sacado de la presidencia. Fue satanizado. Jackson sostenía que si el Estado delega la emisión de la moneda y el control del crédito a ente privado, el gobierno se vuelve rehén de los intereses de ese ente. Lo decía Andrew Jackson. Miren lo que decía. 1. Identifica al emisor. El crédito como herramienta de la soberanía y la resiliencia ante la guerra económica. Miren los tres elementos que planteaba Andrew Jackson. Vete aquí. La identidad del emisor. Y luego todo lo que dice, ¿no? Jackson sostenía que si el Estado delega la emisión de la moneda y el control del crédito a un ente privado, estaba en contra de la privatización de algunos elementos estratégicos del Estado. No es que no exista la propiedad privada o la empresa privada, ojo, no estamos diciendo que no exista, pero él en su contexto, él está diciendo que si un Estado, su ente emisor de la moneda, como lo es hoy los Estados Unidos, la Reserva Federal es privada. Y ya no existía la Reserva Federal todavía, pero ya él veía todo el plan de la banca para ese entonces norteamericana, la banca norteamericana, se estaba apoderando del Estado. Y entonces él decía, Jackson sostenía que si el Estado delega la emisión de la moneda y el control del crédito a un ente privado, el gobierno se vuelve rehén de los intereses de ese ente. En el mundo multipolar actual, ese debate se traslada a la necesidad de sistemas de pagos independientes y monedas de reserva alternativas que no dependan de una sola arquitectura financiera centralizada. Nada más y nada menos que Andrew Jackson decía esto. Como es el sistema SWIFT controlado por los Estados Unidos, como es la única moneda que se impulsa en el mundo, como el dólar. Todo esto lo decía, repito, Andrew Jackson. Luego hablaba de un segundo punto, el crédito como herramienta de la soberanía, y el tercer punto, la resiliencia ante la guerra económica. Nosotros aquí desarrollamos en uno de los programas algo que se llamó la guerra económica. Y ese tema que desarrollamos, porque la guerra económica es muy vieja, el tema de los bloqueos es muy viejo, no es nuevo. A Cipriano Castro le bloquearon los puertos para venir a cobrar una deuda. El sistema de las guerras, cuando atacaban a las ciudades, ¿cómo hacían? Las cercaban, las bloqueaban para que no entrara el alimento y la ciudad terminaba rindiéndose. Es un esquema muy viejo. Y el tema de la guerra económica también, como el tema de la guerra cognitiva. Cuando desarrollamos a Miranda en estos días, el 28 de marzo, que cumplió año nuestro generalísimo, a Miranda, que se le hizo toda una guerra cognitiva, él crea un periódico para dar esa batalla, para contrarrestarla,
un periódico que llamaban El Colombiano. Y después Bolívar no crea el Correo del Orinoco. Y habla de la idea, de la poderosa idea. Además, cuando estudiamos nuestro proceso de independencia, no fueron las ideas las que llegaron aquí de la Revolución Francesa, de igualdad, fraternidad. Nosotros estamos todavía en esta batalla económica. Todavía en plena batalla económica. Aquí seguimos de la mano, pues. Aquí seguimos de pie. Pero para ello, repito, mucho estudio, mucho buscar, mucho diseñar, estructura de la formación académica, espiritual, la lectura, la investigación, el debate permanente. Como lo establecemos nosotros aquí, pues, en las soluciones, el debate permanente, una acción intelectual, todas las soluciones, por dónde empezar, por la formación en historia y doctrina, el pasado como escudo, por el entrenamiento en análisis de guerra cognitiva. Mira lo que dicen aquí. ¿Por dónde empezaría? ¿Por dónde empezaría? Nada más por dónde empezaríamos. Mírame, nada más por aquí. ¿Por dónde empezaría? Por la formación en historia y doctrina, el pasado como escudo, o por el entrenamiento en análisis de guerra cognitiva, el presente como campo de batalla. Todas estas son propuestas para empezar a desarrollar todo un tema formativo profundo ante los nuevos escenarios, ante la dinámica de la vida, sin dejar el elemento histórico, porque lo que van cambiando son los métodos, las formas, las herramientas. Repito, Miranda hizo El Colombiano, el periódico, pero tenemos las redes y ante esta nueva realidad tecnológica tenemos que nosotros adaptarnos y diseñar estrategias para la batalla. Mire, hemos llegado al final, ¿verdad? Ya estoy viendo la hora allí. A veces el tema para desarrollarlo, pero seguro nosotros hay que darle continuidad al desarrollo de los temas. Para el tema formativo, al tema del blindaje ante quienes nos atacan y nos satanizan. Nos atacan y nos satanizan. Vamos a cerrar con un joropito, ¿va? Escuchamos a casi Julio Miranda, ¿vale? Julio Miranda estuvo de fondo en casi todo el programa. Vamos a despedirnos con un joropito, pues. Creo que es Aguacero del Recuerdo, ¿va? De Jorge Guerrero. Ah, mi director. Y me dice que sí, me hace sí al director. Mira, estos espacios son buenos porque aquí tenemos contacto con el director, con los camarógrafos. ¿Ya? Aquí el programa uno no está solo, pareciera que uno estuviese solo aquí. Pero hay todo un equipo atrás a quien yo agradezco profundamente para que podamos desarrollar estos temas, podamos traerlo y ponerlo sobre la mesa y que nuestro pueblo, bueno, investigue, debata, como decía ayer cuando hicimos el taller en el Frente Miguel Rojas. Jorge Guerrero, Aguaceros del Recuerdo. Según aquel nubarrón y este brisote en las matas, va a caer un aguacerón, eso sí una mandilata de las que sin compasión enchumban sombrero y manta. Según aquel nubarrón y este brisote en las matas, va a caer un aguacerón, eso sí una mandilata de las que sin compasión enchumban sombrero y manta.
Eso me hace recordar mi Elorza y mi Costa Arauca, donde aprendí a acumular valores desde la infancia. Esa humilde sencillez que llevo como una marca, que me la impuso tal vez su criollo ambiente y mi crianza. Aprendí a arrendar un potrón con pasillano en la pata, hacerle nudo a un herción que no pegue en la batata. Y como me crié en las lides con las redes cachilapa, alguna que se descuide le pongo un rejo de corbata. Fue por allá en Leche Miel, en baile de esa comarca, donde cultiven que hacer de relancino en una arpa, tramoleándole a un querer con una copla sensata. Aprendí que una mujer ni jugando se maltrata. Contigo me voy tendido a los sitios de la casa, allá está el ombligo mío, enterrado bajo unas guajas. Trueno de sordo tañido que retumbe en la distancia, contigo me voy tendido a los sitios de la casa, allá está el ombligo mío, enterrado bajo unas guajas. Allá me formé versado en la pesca y en la caza, anzuelia un bagre rayado a ver la picura y la apa. Aprendí a matar ganado y a picar un cuero de ñapa, después de haberlo estirado con 43 estacas. El patio vivía atestado de aves de distintas razas, gallina y pato, burriao, guineos y hasta guacharaca. Tampoco se me ha olvidado que había una tigana mansa que tenía un nido embarrado en la horqueta, un pate vaca. Está lloviendo venteado y yo solo en esta hamaca, con el sentir enchumbado pinto tu imagen exacta. Llanura que me ha formado, Dios te guarde, tierra santa. Hoy que me encuentro alejado, tu recuerdo me quebranta.